El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. El planteamiento que está para hacerse hoy está relacionado a que mentalmente todos los televidentes hagamos un pequeño esfuerzo de retroceder al 18 de febrero de 1819, es decir, hace 200 años. No es ni muy difícil. Según las cuentas que se hacen, son 6 generaciones atrás, 6 generaciones nuestras hacia atrás. Ellos conocieron a Simón Bolívar, seguramente. Conocieron a Nuestra Antonia Santos, que en este momento vivía y estaba seguramente en la hacienda de Latillo, con sus fuerzas rebeldes. En fin, en términos generales, el objetivo de hoy, entonces, es hacer un corte en el proceso histórico y tratar de explicarles a ustedes qué estaba sucediendo hace 200 años en la Nueva Granada, en el Virreinato de la Nueva Granada, en este momento Colombia, Venezuela, Ecuador. Era lo que componía la Nueva Granada de ese momento. ¿Qué estaba pasando? Pero junto con ello, ¿quién era Pablo Morillo? ¿A qué se refiere un José María Barreiro? ¿O un Juan Sámano? ¿O Simón Bolívar? ¿O Francisco de Paula Santander? Por lo menos que tengamos claro estos personajes. Así como lo explicamos en la vez pasada, la historia la escriben los pueblos, las comunidades, quienes habitan o habitamos un territorio, con el liderazgo de unos dirigentes que consecuentemente con la historia y con las necesidades de ese pueblo, de esa gente, conducen los procesos, llevan a cabo las acciones que conducen a algo. Pero en el fondo se estaban dando las condiciones para organizar un proceso histórico que conduciría a la libertad definitiva. Es importante el programa de hoy. En esta primera parte ya formal del programa vamos a tratar de hacer una contextualización histórica. Es decir, en historia decimos los profesores que toda causa surte un efecto. No hay efecto sin una causa. A eso es lo que se le llamaría entonces la relación entre algo que está para suceder y el suceso en sí mismo. Empezamos diciendo lo siguiente: en los 300 años de colonia española vivida en América, fue absolutamente notorio la rivalidad que durante todo ese tiempo sostuvo España como el gran poderoso de ese momento por las riquezas que llevaban de América, España, y su eterno rival Inglaterra. Fue una rivalidad constante y permanente, por conceptos de pronto en el fondo un poco democráticos, un poco económicos.
En primer lugar, Inglaterra fue progresivamente desarrollando un proceso económico, un proceso industrial, para decirlo bien, un proceso capitalista. Y terminó con una revolución industrial, mientras que por el contrario, España siempre mantuvo un feudalismo, y en América fue un feudalismo decadente. Prohibieron en España, en estas tierras de América y allá, cualquier proceso de orden industrial. Todo lo compraban, porque tenían mucho dinero, lo compraban precisamente de Inglaterra o de Francia y demás, pero nunca permitieron un desarrollo económico. Y eso hizo una rivalidad grande, hasta el punto que cuando Estados Unidos intentó inicialmente separarse de Inglaterra y crear el primer país, la primera república independiente de un régimen colonial, la primera que entró a apoyar a Estados Unidos fue España. Hay una explicación. Después se le revierte, y lo vamos a ver ahora, se le revierte eso en contra suya, con lo que hemos conocido en nuestra historia como la famosa Legión Británica. Al final del programa la vamos a nombrar. La situación de los realistas. Vamos a referirnos aquí a los tres dirigentes principales de esas huestes. Ya nombramos al general Pablo Morillo, que fue directamente nombrado por Fernando VII a mediados de 1814, y que le organiza ese ejército que ya se hizo mención. Pablo Morillo fue como ese militar de alto rango español que impuso su voluntad por encima de quien sea y al costo que fuera, sin interesar el respeto por vidas humanas y demás. Con esos 15.000 soldados arrima a Cartagena en agosto 17 de 1815. Y en ese momento, en 1815, digamos que se inicia de una manera mucho más formal ese régimen del terror. Digamos que al siguiente día de su presencia en Cartagena, fusiló 400 cartageneros que se atrevieron a salir a saludarlo, a darle la bienvenida, pero para iniciar un proceso de amedrantamiento al pueblo, el régimen del terror, fusiló 400 cartageneros. Y de ahí en adelante, pues, la circunstancia se dice que pasa por Mompox, que pasa por Pamplona, que pasa por supuesto, por Socorro, por Tunja, además, sembrando el terror en todos estos recorridos. Y llega Pablo Morillo a Santa Fe el 26 de mayo de 1816. Y allí se encuentra con el otro personaje que para 1814 también había entrado a la Nueva Granada, pero por el sur, por Pasto, por Popayán, y había hecho lo mismo que estaba haciendo Pablo Morillo. El coronel en ese momento, Juan Sámano, asciende y llega un momento en que se encuentran entonces en Santa Fe de Bogotá el 26 de mayo de 1816. Unidos estos dos, es como la circunstancia de cerrarse ese espacio para el régimen del terror, porque estos dos personajes eran los únicos que tenían el poder político y militar del virreinato, y por lo tanto
su interés fundamental era el de mantener, de recomponer lo que tenían en España en esos 300 años de colonia. El 16 de noviembre de 1816, seguramente obedeciendo órdenes de Su Majestad, Pablo Morillo abandona la Nueva Granada para no retornar más, pero se va con su gran parte de sus tropas hacia Venezuela, porque allí parece que ese régimen del terror debían impulsarlo y debían igualmente pretender lo que habían pretendido en la Nueva Granada. Al salir para Venezuela, había necesidad de dejar un comandante militar. Y entonces, para agosto de 1818, hace su presencia en su calidad de coronel de artillería José María Barreiro, para asumir la jefatura que había abandonado Pablo Morillo. A este José María Barreiro es al cual nuestro Simón Bolívar va a derrotar formalmente el 7 de agosto. Pero para febrero de 1819, pues era el comandante militar del ejército realista que operaba a lo largo y ancho de la Nueva Granada, mientras Pablo Morillo lo hacía allá en Venezuela. El tercer personaje, precisamente ya lo hemos nombrado, es Juan Sámano, ya lo dijimos. Para 1815 hace presencia este militar español por el sur de esta Nueva Granada. Desde Pasto inicia el proceso del régimen del terror, avanzando hacia Popayán, Cali y demás, hasta cuando llega un momento en que se reúnen entonces en Santa Fe de Bogotá con Pablo Morillo. Con este personaje de Juan Sámano, hay que hablar de que aquí en la que es para Socorro, en esa época, nuestra provincia, el que representaba esas huestes militares españolas era el coronel Antonio Fominaya, del cual ya nos referimos en un programa anterior. Después de que Pablo Morillo abandona el virreinato de la Nueva Granada y se va para Venezuela, nombran el 21 de septiembre, el rey Fernando VII nombra a Juan Sámano como virrey para la Nueva Granada. Antes era el comandante militar, ahora va a ser entonces ya la autoridad civil y militar de superior rango, rango de virrey. Por supuesto, de ahí para abajo, del virrey, pues los militares y demás, José María Barreiro y demás, pues aceptaban y acataban sus orientaciones. Digamos que en el mes de diciembre de 1817 se posesiona como
virrey de la Nueva Granada. Entonces vamos tomando y vamos ubicando contextualmente la situación de los tres líderes principales que para febrero de 1819 estaban manejando los intereses de Su Majestad el rey Fernando VII y de los españoles en estas tierras. Seguramente a lo largo de todo este año, en los acontecimientos que se van a celebrar, se van a conmemorar, van a escuchar nombrar a estos personajes. Entonces, el objetivo de Historiemos la Historia es precisamente haberlos contextualizado, quiénes son ellos, qué hicieron, qué papel jugaron en todo este proceso. Finalizamos diciendo de esta manera: el virrey Sámano, para bien de nuestro país, de nuestra República, de Colombia, fue el último virrey que tuvo España en estas tierras. Veamos ahora entonces nuestros conceptos y nuestros líderes de la parte patriótica, de nuestros héroes, de nuestros forjadores de nuestra identidad como país, como patria. Todas las naciones del mundo, todos los países del mundo tienen derecho autónomamente a decidir su propio destino, que eso era parte de lo que se había sembrado en la Revolución Francesa y que sigue teniendo vigencia. Es inaceptable que alguien de fuera de los límites de un país vaya a interferir en el destino de ese país. Eso ya no es factible, no es posible concebirlo. Sin embargo, intereses económicos hay y hay que respetar. Ojalá que haya paz en Venezuela, pero permítame la referencia. En Venezuela los mismos venezolanos deben decidir su destino. No tiene por qué haber gente extraña, extranjera, irá militarmente a definirle lo que ya quieran hacer en España. En Venezuela. Bien, veamos entonces la parte patriótica. ¿Cómo estaba conformado esos ejércitos patriotas? ¿Quiénes lo conformaban? Digamos que inicialmente eran voluntarios, mientras que por el lado español eran españoles pagos, etcétera, muy bien alimentados, excelentes armas, municiones, etcétera, sueldos, salarios, en fin. Aquí el grueso era por concepto cívico, patriótico, era inicialmente muy voluntario. ¿Quiénes particularmente lo integraban? Digamos que el pueblo. ¿Cuál era el pueblo de esa Nueva Granada de 1819? Pues eran los indígenas, seguramente los negros, los mestizos, los criollos, aquellos criollos de bajo costo, de baja economía, criollos medios y, por supuesto, un sector criollo poderoso económicamente, pero que de todas maneras eran colombianos, americanos, y en ese momento formaban parte de ese concepto. Ese ejército estuvo dirigido por dos personalidades fundamentales. Hablemos de Francisco de Paula Santander, el segundo a bordo, digo yo, y así lo reconoce la historia de esa campaña libertadora. Él era, después de Simón Bolívar, el comandante general, después Francisco de Paula Santander, nacido aquí en norte de Santander.
Hoy yo analizo que tuvieron como un desarrollo paralelo con Bolívar en la cosa político-militar. Las cosas a veces se dan en la vida de esa manera. Es decir, Francisco de Paula Santander, estando estudiando en una universidad en Santa Fe de Bogotá, de aquella época, de 1810, el primer contacto que tuvo con la cosa político-militar fue el 20 de julio de 1810, con la famosa levantamiento del 20 de julio, con la declaración de independencia del 20 de julio. Por allí en algunos documentos hablan, no en la dirigencia, pero sí como estudiante dentro del común del pueblo, se nombra a Francisco de Paula Santander. Inmediatamente después de ello, Francisco de Paula Santander se vincula formalmente ya en el plano militar bajo las órdenes de José María Carbonell. José María Carbonell estuvo en la llamada Patria Boba, la guerra centralista versus federalista, estuvo del lado de los federalistas, y Francisco de Paula Santander fue subalterno dentro de ese ejército que se organizó al mando de José María Carbonell. Francisco de Paula Santander, después de todo este proceso y ante toda esa aproximación del régimen del terror y demás, Francisco de Paula Santander fue ese gran dirigente que de alguna manera participó a lo largo y ancho, no solamente de la Nueva Granada, el Virreinato de Nueva Granada, sino también en Venezuela. Recordemos, hagamos un pequeño paréntesis para decir lo siguiente. En aquella época, los caminos reales para caminar las personas y los caballos y los demás semovientes, era ese espacio por el cual se comunicaban de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, etc. Esa Nueva Granada de febrero de 1819 estaba surcada de caminos reales. ¿Cuántas veces viajó Francisco de Paula Santander de Santa Fe, de Bogotá, a Caracas o a Casanare o a el Magdalena Bajo, Magdalena Medio? Era a pie, era a caballo. Por supuesto, la comparación es válida también para Simón Bolívar. Simón Bolívar fueron innumerables los viajes que hizo de Caracas a Santa Fe, a Bogotá, a caballo. Iba, venía. De aquí seguía para Cali, seguía para Quito. Por supuesto, bajó hasta Bolivia, nuestro Simón Bolívar. Y así con sus ejércitos, con sus gentes. A pie por los caminos reales, cargando, soportando, llevando a cuestas, no solamente las armas y lo demás, sino la comida, la ropa, etcétera, etcétera. Fueron unos verdaderos héroes, unos valientes, nuestros ejércitos patriotas. Digamos que para mediados de mayo de 1816, decide salir por primera vez para Casanare. Tengo la impresión de que el régimen del terror como que se centró hacia la parte principal de las ciudades que habían preponderantes en esa Nueva Granada. Santa Fe, por supuesto Tunja, por supuesto Cartagena, Socorro, en fin. Y como que las partes más lejanas para los españoles, para ese ejército de pacificadores
como que no les dieron mucha importancia y entonces eso permitió vislumbrar a nuestros jefes patriotas, Bolívar y Santander, que en los llanos orientales estaría esa posibilidad. Y tal vez de los primeros, junto con Bolívar, que vislumbran esa circunstancia es nuestro Francisco de Paula Santander. Y en mayo de 1816, con unos 54 soldados, decide irse para Casanare. Allí organizan una junta de gobierno y le dan a nuestro Francisco de Paula Santander como la responsabilidad de dirigir los ejércitos realistas que en ese momento operaban en la región. Para febrero de 1817 se reúnen, parece que ya se lo habían hecho, pero formalmente para tratar temas de política y de milicia. Para febrero de 1817 se reúnen con Bolívar en Barcelona, Venezuela. Ese intercambio de este liderazgo de estos dos eminencias, de estos dos líderes políticos militares, va a ser lo que define el futuro de esa campaña libertadora. Intercambian ideas, comparten situaciones, analizan lo que pasa y hay una manera formal de decirlo que para agosto de 1818 Bolívar le confió la misión de organizar la vanguardia del Ejército Libertador con el grado de general de brigada en Casanare. Qué responsabilidad tan grande para Francisco de Paula Santander. De esta manera, el 26 de agosto de ese año, de 1818, con 1.200 fusiles formalmente, Francisco de Paula Santander da los primeros pasos en la organización de esa retaguardia que, compuesta por llaneros, en infantería, en caballería y demás, fueron como esa esperanza de Bolívar para ir adelante en la campaña, porque las vanguardias son los que van adelante, es el ejército que va al frente de batalla. La retaguardia está atrás esperando para entrar de pronto a definir una batalla. Avancemos un poquito más. Para noviembre de 1818 ya se dice que estaba prácticamente conformada la división de vanguardia, que estaba compuesta por aproximadamente 2.000 soldados dispuestos a recibir las órdenes de parte de Simón Bolívar y demás. Ese liderazgo de nuestro Francisco de Paula Santander se ve cómo va ascendiendo con la claridad suficiente, con la estrategia y con el valor civil que eso implica, cómo fue tomando esa fuerza tan importante. Para febrero, estamos diciendo que hace 200 años, para el mes de febrero de 1819 estaba nuestro Francisco de Paula Santander listo con su división de vanguardia, esperando la llegada de Simón Bolívar para continuar en la campaña libertadora.
Llegamos tal vez a nuestro personaje central, Simón Bolívar. Definitivamente, a lo largo de todo este año, en lo que falta de este año, hasta llegar al 7 de agosto y seguramente un poco después de toda esta temática, permanentemente vamos a estar escuchando o a Francisco de Paula Santander o por supuesto a Simón Bolívar. Qué bueno que los televidentes de Historiemos la Historia se ubiquen inmediatamente en contexto con lo que hemos tratado de explicar a lo largo de este programa. Igualmente de la parte española, de la parte realista, cuando nombren a sus dirigentes, a los demás que van a salir derrotados y que vamos a triunfar en eso, pues vamos a tener un contexto muy claro de quiénes eran estos personajes. Vamos a hacer un recorrido lo más sucinto posible de nuestro Simón Bolívar, para empezar diciendo que igual que Francisco de Paula Santander, políticamente hablando, Simón Bolívar aparece en el contexto político precisamente el 19 de abril de 1810, cuando se da la organización de juntas de gobierno en Caracas. Se hace una declaración de independencia en Caracas, lo mismo que se hizo después, a los pocos meses, aquí en Bogotá, en Santa Fe. Allí fue tal vez el segundo en América, porque primero había estado Quito, luego estuvo Caracas, después Socorro, y después el 20 de julio en Santa Fe de Bogotá, donde aparece Francisco de Paula Santander. Pero nuestro Simón Bolívar, donde toca por primera vez esa vida histórica, militar y política de su país y de América, va a ser precisamente en ese acontecimiento particular. Simón Bolívar, en noviembre de 1812, se había dado en Cartagena el grito de independencia. El primer contacto que tiene Bolívar con la Nueva Granada es precisamente en noviembre de 1812, cuando allí aún se agitaba todo ese proceso revolucionario rebelde de España. Se dice que Cartagena declaró formalmente una independencia absoluta de España como ciudad, y en eso allí hizo presencia por primera vez nuestro Simón Bolívar, tuvo contacto con la Nueva Granada. Su ideología política y demás lo fueron guiando a través de toda su vida. En junio de 1813, dicen los historiadores, dictó un decreto que se llamó el decreto de guerra a muerte. Neogranadinos, los que no estén conmigo son enemigos, los que estén conmigo son mis amigos, los que no estén conmigo los voy a fusilar a todos. Y de esta manera, con ese famoso decreto de guerra a muerte, como que formaliza una primera respuesta de Bolívar a ese régimen del terror. Estamos hablando de 1813, ese régimen del terror que ya se veía venir y que formaba parte de esa temática que va a sacudir nuestra república. A partir de ese momento en que tiene relación Bolívar con la Nueva Granada, fueron muchas las campañas formales, buscando ejércitos, buscando armas, municiones, etc. Fueron verdaderas campañas a lo largo del Magdalena, del río Magdalena, yendo hacia Venezuela, volviendo a la Nueva Granada. Tuvo contacto en los meses y años inmediatamente siguientes con Cundinamarca, con los dirigentes patriotas neogranadinos y demás. En agosto de 1818, se toma esta fecha
porque es que en ese momento concreto, Simón Bolívar había ya concebido la posibilidad de una estrategia, de un plan para independizar, para gobernar, para liberar del yugo español a nuestra patria. En unos 5 puntos centrales concibía Bolívar ese plan estratégico, político, militar. En primer lugar, preparar una división de vanguardia en Casanare, misión que inmediatamente después le va a entregar a nuestro Francisco de Paula Santander. Segundo, distraer a Pablo Morillo, decía él, con los ejércitos venezolanos, y para eso utilizar al general Páez, para que, distrayendo a Pablo Morillo allá, con ataques supuestamente sobre Caracas y demás, le darían la facilidad de adentrarse de manera rápida sobre la Nueva Granada sin tener mayores dificultades, como efectivamente es lo que va a suceder casi que inmediatamente. En tercer lugar, visionalmente Bolívar veía muy favorable la división de las fuerzas realistas españolas. ¿Por cuál división se refería? Que una gran parte estaba en Venezuela con Pablo Morillo y otra parte muy significativa también se había quedado a órdenes de José María Barreiro. Si tal vez ese ejército poderoso español se hubiese mantenido unido, seguramente otra hubiera sido la estrategia, pero al estar dividido, Bolívar consideraba que esa división del ejército español facilitaría su plan de invadir la Nueva Granada. En cuarto lugar, aumentar el número de militares bajo el mando de Francisco de Paula Santander. Claro, porque si se estaba preparando la vanguardia del ejército libertador, pues habría que tener un número muy considerable de militares disponibles, debidamente armados, entrenados y demás, para hacer el frente inicial de guerra sobre la Nueva Granada. Y la gran concepción, la gran visión de Bolívar, él lo dudó un poquito, así lo dicen algunos historiadores, lo dudó. Si primero liberar a su patria, a su Caracas, a su Venezuela, o primero venirse a la Nueva Granada. Seguramente hubo consultas, intercambios y demás que le dieron la luz de qué era lo que debía hacer. Entonces, en el quinto punto de su estrategia y su plan militar, concibió la idea de libertar primero la Nueva Granada, luego a Venezuela y luego ir a Ecuador, Perú, etc. Por supuesto, esa fue la línea política, militar, que tuvo el éxito que se conoce ya en la historia. Porque primero, con la batalla de Boyacá, del 7 de agosto, el virrey español huye de esta tierra para no volver más nunca. Hecha esta libertad aquí, se nombra un presidente, se nombran autoridades, se establece un concepto patriótico y de aquí se va para Venezuela, posteriormente Bolívar y después todo lo demás. Vamos a puntualizar hace 200 años en qué estaba nuestro Simón Bolívar. Exactamente hoy, hace 200 años. Digamos que estaba precisamente en el desarrollo de lo que él llamó el Congreso de Angostura. Angostura es una ciudad que está hacia la desembocadura del río Orinoco, allí en la parte venezolana. Allí, para febrero,
para el 15 de febrero de 1819, Bolívar había convocado un Congreso Nacional que se llamó de esa manera, el Congreso de Angostura. En este Congreso, a donde acudieron representantes de muchas regiones, incluido tal vez Santander, Francisco de Paula también estuvo inicialmente allí y luego se va hacia su lugar en Casanare. En este Congreso le da todo el respaldo político-militar y la jefatura única a Bolívar para dirigir, para organizar todo lo relacionado con lo que sería después esa campaña libertadora. En este Congreso de Angostura, entonces, se analizó de una manera muy sosegada, de una manera muy tranquila, separando todas las circunstancias que de pronto hacían divisiones al interior de la dirigencia militar. ¿Para qué negarlo? Había celos, había intereses. Fue un poco difícil lo de Páez, pero al fin él lo acepta como jefe a Bolívar. En ese Congreso de Angostura, entonces se piensa que definitivamente se debe buscar la independencia inicialmente de la Nueva Granada. Y se establecen algunas circunstancias que favorecían esa decisión. En primer lugar, para ese momento eran innumerables los apoyos que venían de parte de Inglaterra, de parte de Francia, de parte de Alemania, etc. Tanto en ayudas de tipo económico como en número de militares. Se habla, algún historiador habla hasta de 10.000 hombres, los de la Legión Británica, otros hablan de unos 5.000. Qué importante fue eso para la campaña libertadora. Nuestro Jaime Rook, que era el comandante de esa Legión Británica, muere en la batalla de Pantano de Vargas. Las fuerzas inglesas estaban representadas entonces en municiones, en armas, por supuesto, en ayuda económica y demás. Recuerdan que yo les dije al principio del programa de la rivalidad entre España e Inglaterra durante los 300 años de colonia, y cuando Estados Unidos intentó independizarse de Inglaterra, quien primero lo va a apoyar a Estados Unidos fue España, y mandó a Francisco Miranda, y pues allá nuestro Francisco Miranda estuvo del lado de la independencia de Norteamérica, apoyado por España. Aquí como que esa circunstancia se le devuelve a España. Es Inglaterra el que encabeza ese formidable apoyo hacia la independencia, hacia la campaña libertadora. Indudablemente, junto con barcos y con munición y demás, esa Legión Británica fue absolutamente fundamental, que le permitía a Bolívar tomar la decisión de iniciar ese proceso de campaña libertadora. Y hay un último elemento que se analizó. Francisco de Paula Santander en Casanare tenía también lista la división de vanguardia. Hombres
Se habla de 2.000 militares armados, entrenados, unos 1.500 de infantería, unos 500 de caballería, y simplemente estaban esperando el inicio de esa campaña libertadora. Con todos estos elementos que se analizaron en el Congreso de Angostura, entonces llegamos como a la última parte de nuestra temática para el día de hoy, y es cuando el 24 de febrero Bolívar decide salir de Angostura a desarrollar lo planteado, con su legión británica encontrarse con Francisco de Paula Santander en Casanare y formalizar a partir de ese momento lo que en otros programas de aquí en adelante vamos a analizar, que se llamó la campaña libertadora. Es importante decir desde este momento que además de esos caminos reales y demás, en esos llanos orientales, en épocas de lluvia, los ríos son inmensos, son muy grandes, y esos llaneros, con el clima de los llanos, calor y demás, hay que exaltar ese valor de esos hombres llaneros, que son aquellos que de alguna manera, con una concepción política, con una idea militar, se sobreponen a todo. Y cómo, sin llegar a dudarlo, deciden acompañar a Bolívar en esa decisión de campaña libertadora. Grosso modo, he cumplido el objetivo. ¿Cuáles eran los dirigentes del ejército realista español? ¿Cómo llegaron a nuestro medio y en qué punto estaban? Y por otra parte, ¿cómo era nuestro ejército patriótico, nuestro ejército patriota? ¿Quiénes eran sus dos principales dirigentes y cómo estaban para febrero de 1819? ¿En qué punto de corte estaba en este momento? La bibliografía que soporta la parte académica de este programa de hoy. Este primer documento se llama, este primer libro, tiene el título de Bolívar, leyenda y realidad. Es un pequeño documento muy importante, muy interesante, que lo sacaba por allá en el año de 1980, Ediciones Comuneras. Es un documento que no sé si sea muy fácil de conseguir actualmente, pero es un buen documento. Igualmente, un segundo libro es el que se titula Cátedra Bolivariana para la enseñanza primaria en las escuelas, liceos y colegios oficiales y particulares de la República de Colombia. Esta era una edición que se sacaba cuando hace un poco de años se enseñaba historia de Colombia. A partir de 1994, parece, se suspendió de dictar historia de Colombia en los colegios. Afortunadamente, se va a volver a enseñar historia de Colombia, que es la motivación para Historiemos la Historia. Entonces se sacaban muchos libros de estos, y este es un documento que para nuestra temática y para nuestros colegios y demás es muy importante. Igualmente, pues ya hemos nombrado en varias oportunidades el Manual de Historia de Colombia en el tomo número 2. Este es un documento, son una serie de 3 libros, una enciclopedia. En el tomo número 2 está dedicado particularmente a nuestra campaña libertadora. Igualmente, el volumen 2 de los libros titulados Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, de Indalecio Líbano Aguirre, Tercer Mundo Editorial. Este es un documento que también en su parte pertinente, sobre todo al final, hace un cierre de la edición Indalecio sobre
todo el fenómeno de esa campaña libertadora. Finalicemos nuestra presentación bibliográfica con lo que ya hemos presentado antes, el Diccionario de Historia de Colombia de Horacio Gómez Aristizábal. Este es un libro, está un poquito bajado, este es un libro que, como su nombre lo indica, es un libro de un diccionario de historia. Son muchos los temas que trata este autor. Tal vez falta completarlo mucho más y sería interesante que alguien en Colombia algún día hiciera una segunda edición más completa sobre un diccionario de historia de Colombia. Muy bien, de esta manera terminamos nuestro programa por el día de hoy.